Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Doña Consuelo de Pradel pide sus excusas por no acompañarla en el día de hoy por compromisos dentro de esa multiplicidad de trabajo que tiene y hace la incansable Consuelo de Pradel Láger. Y es un privilegio para mí, Waldis Tavera, ocupar este espacio, compartir con ustedes esta hora de trabajo, el privilegio que me da doña Consuelo de poderme comunicar con ustedes. Bien, mi primera información de hoy es el informe que hace el comisionado de Naciones Unidas en Haití. Señores, este informe, fechado en el día de ayer en la tarde, dice que 1.446 personas han muerto en Haití durante los últimos 4 meses. Oigan, 1.446 personas en 4 meses. Estamos hablando de más de 325 personas por mes. Si usted lo divide entre 30 días de un mes, estamos hablando que más de 10 personas son asesinadas todos los días en Haití, como resultado de la violencia, el incontrol que tiene el supuesto Estado haitiano. Entonces, esa población y esa situación no tiene que estar preocupando a todos los dominicanos. La situación del vecino nos afecta a cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra vivienda. Igual, los países que hacen frontera se afectan mutuamente en virtud de cómo esté la situación en cada uno de esos países. El director de migración, el amigo Venancio Alcántara, Venancio ha señalado una situación que es preocupante y que uno siempre lo estuvo diciendo. Es que tú no haces nada con tener un control fronterizo de 6 de la mañana a 6 de la noche. ¿Por qué? Porque la mayoría del tráfico irregular de ciudadanos de Haití a República Dominicana se produce en horas de la noche. Eso que ustedes ven que detienen por ahí, en esos puestos de control, esos son piperipaos para los que entran y salen, o más los que entran al país de manera irregular. Por más que deportemos, si no tenemos control 24 horas del día, y si no hay un régimen de consecuencias para los traficantes dominicanos y haitianos que se dedican a traficar con personas, vamos a tener esta dificultad. Y ojo, el asunto cultural y la violencia cultural de Haití poco a poco está cruzando y se está imponiendo en la República Dominicana. Uno lo está diciendo, hay que ayudar a que se resuelva el problema de Haití. En la medida que en Haití hay más violencia, más personas van saliendo de Haití hacia la República Dominicana. Miren, ya aquí hay urbanizaciones en la parte este del país, y no hablo del país, en Santo Domingo Oeste, en el municipio de Santo Domingo Oeste, ya hay zonas donde solo habitan un 90% de ciudadanos haitianos, entre regulares e irregulares, donde no hay control de nombre, señores, no hay control de nombre. Una de las compañeras de trabajo nuestras aquí en este canal tiene su residencia en esa zona y es testigo excepcional de cómo se está produciendo esa situación. En Ciudad Juan Bosch, hace unos meses, le respondían a los agentes de migración a pie de Haití, Inmigración no ha podido entrar otra vez ahí. Y ahí cada día son malos irregulares. Y cuando una persona está irregular en un territorio donde tú no tienes forma de identificarlo, si se cometen actos que son violatorios a la ley, actos de violencia, le es prácticamente imposible a la autoridad encontrar culpables. Y a eso es que nosotros tenemos que tenerle mucho, pero mucho miedo.
Nuestra segunda reflexión. Mire, la Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley que viene impuesta de organismos internacionales de la famosa factura electrónica para personas físicas y morales. Yo quiero hacerle el siguiente razonamiento a mis amigos del Congreso. Señores, tengan cuidado con las leyes que ustedes están aprobando. Esas leyes que son encajonadas y que ustedes la aprueban porque lo dice un organismo internacional, asesores internacionales que no conocen la realidad dominicana, nos está dando a nosotros tener un gran andamiaje jurídico que nadie respeta. Cuando en una sociedad se establecen leyes que la propia sociedad no la puede cumplir, entonces comienza un proceso de violación sistemática a las normas y eso entonces termina en lo que es el inicio de los llamados estados fallidos. Y un estado fallido es aquel donde el Estado, ni los entes de gobierno del Estado, ni tienen control del territorio ni del cumplimiento de la norma. Pero cuando la norma le es imposible cumplir al ciudadano, entonces se convierte en una ley muerta. Y una ley muerta que no se cumple da como resultado un caos. Aquí no pasamos mucho tiempo criticando la vieja ley 241 de tránsito, nos impusieron una ley de movilidad, tránsito urbano, nacional. ¿Y cuál ha sido el resultado? De 2017 a la fecha, 5 años después, estamos peor que cuando teníamos la vieja ley. Y pongo solo esa como ejemplo. Con esta ley de facturación electrónica, miren señores, congresistas, vayan, especialmente los del interior, los que son de las dos grandes metrópolis, caminen más allá de Santiago hasta llegar a Dajabón y hasta llegar a Santiago Rodríguez. Y los del sur, cojan carretera hasta llegar a Jimaní y hasta llegar a Pedernales. Y en esa frontera, cuando estén llegando ahí, comiencen ustedes con su equipo muy moderno de internet a tratar de comunicarse. El ejemplo o el golpe lo tuvimos cuando en medio de la pandemia decidieron hacer los estudios, las clases de manera virtual. ¿Cuál fue el resultado? Que la falta de comunicación dio como resultado que tuvimos que utilizar los medios electrónicos, la radio y la televisión. Señores congresistas, hay una parte del país que no tiene conexión a internet constante y buena. Hay una parte del país donde eso no sucede. Y si ustedes interponen una ley que obligue ese tipo de facturación electrónica en una sociedad que ni tiene la tecnología, ni está adaptada al manejo de ese tipo de instrumento tecnológico, ustedes están aprobando una ley muerta. Y una ley muerta de tipo financiero, lo único que deja abierto es el espacio para el soborno y para la extorsión. Oigan cómo lo estoy diciendo, deja abierto el espacio para el soborno y la extorsión. Lo dejo ahí porque quiero que puedan entender ustedes, los amigos televidentes, y ojalá lo entiendan los congresistas cuando ahora uno lo plantee, que es que hay leyes que son muy buenas, pero para aplicarlas de los peajes, de peaje a peaje, hay que entender que la República Dominicana tiene 2 o 3 países distintos en 48.000 kilómetros. Distinto en términos de educación, distinto en términos de producción, distinto en capacidad económica, distinto en tecnología. Y es por eso que la población dominicana, en más de un 60%, está concentrada entre el Gran Santo Domingo y el Gran Santiago, las dos metrópolis.
Y la otra parte, con su población flotante, es la parte este del país, especialmente Higüey, Embereón, Punta Cana. Entonces esas son tres realidades. Pero cuando usted que usa de Azua para allá, eso es otro país. Cuando usted que usa de Esperanza hacia allá, eso es otro país. Y tenemos que entenderlo, los que viven aquí en la capital. Lo estoy diciendo por la experiencia propia. Con ese asunto del CIRMAN municipal, con el que yo por mi labor, la forma de vida y mi trabajo, que es lo que trabajo, tengo que trabajar con eso, con ayuntamientos que están hacia esos lados que les digo. Ustedes no se imaginan lo difícil que muchas veces es cargar un documento en internet para que aparezca aquí en el Ministerio de Administración Pública. Lo estoy diciendo para que después no nos pese. Miren, hoy se conmemoran 25 años de la desaparición física del doctor José Francisco Peña Gómez. Peña muere un 10 de mayo de 1998, en medio de la campaña municipal de ese año. Por primera vez se celebraron elecciones municipales separadas de elecciones congresionales y municipales, y el doctor Peña Gómez era candidato a la sindicatura de la capital. Peña asume esa candidatura en un momento muy difícil, porque el PRD planteó prácticamente una división en la capital entre tres candidatos que prácticamente habían obtenido la misma cantidad de votos en un proceso interno de ese partido. Y que cada uno de ellos estaba siendo apoyado por un precandidato o de una de las tendencias del PRD en ese momento. Primero, Fello Suberví, que apoyaba a Miguel Vargas Maldonado, estaba Mariñez y estaba el otro, Miguel Vargas, Mariñez, wow, y Eligio Jaque. Entonces, Peña, Fello estaba apoyando a Julio Mariñez. Hipólito estaba apoyando a Miguel Vargas Maldonado. Y Eligio Jaque tenía el supuesto apoyo de otro de las corrientes del PRD. Pero las dos grandes tendencias, que eran la de Hipólito y la de Fello, ambas tenían esas dos candidaturas. En medio de ese pleito, Peña decide asumir la candidatura. Y eso, en alguna medida, precipita el final de sus días, porque ya padecía de un cáncer terminal. Yo tenía pautado una conversación vía telefónica con José Fran Peñaguaba, pero unos compromisos de último minuto de José Fran le impidieron que tuvieran esta conversación de unos 10, 15 minutos. Pero sí les voy a recomendar que lean un artículo que publica en el matutino Hoy el José Francisco Peñaguaba, hijo de Peña Gómez, muy lúcido, el gordo de una persona a quien yo quiero muchísimo, mantengo contacto con él, no tan frecuente, pero sí contacto, y conversamos, discutimos muchas veces algunos aspectos, pero es uno de los dominicanos y políticos con una mente más lúcida, con muchísima capacidad de reflexión, de análisis y de propuestas. Y en eso tiene mucho de su padre. Y para mí es de los hijos de Peña Gómez el más destacado y uno de los que tiene más cualidades, de esas cualidades positivas que adornaron a José Francisco Peña Gómez. Peña, sin llegar a la presidencia de la República, constituye uno de los políticos dominicanos del siglo XX más destacados. Su legado
es mayor porque proviene de la miseria económica en la que nació, hijo de emigrantes haitianos. Nace en la Loma del Flaco, su madre huye en la matanza de 1937, donde el generalísimo Trujillo ordenó aquel corte y lo deja a ella a él y a Domingo, su hermano, lo dejan en una pequeña vivienda en el Flaco, lo recogen y Peña termina en la casa de los Peña Gómez en Valverde Mao. Creció, estuvo muy ligado a la familia Bogar y al final termina en el Politécnico en San Cristóbal, dando clases en el Politécnico Loyola. Y cuando en el 1961 llega el PRD, se incorpora. Y toda esa capacidad de Peña la pone al servicio del fortalecimiento de la democracia dominicana. Su liderazgo llega a un enfrentamiento con Bosch y en 1973 se divide el PRD, Bosch funda el PLD y le corresponde a Peña levantar entonces ese partido hasta llevarlo al poder en 1978 en la persona de don Antonio Guzmán Fernández. Luego Peña fue una persona importante para que Salvador Jorge Blanco también ocupara la presidencia de la República. En 1985 comenzó un proceso para aspirar a la presidencia de la República. Había sido electo síndico de la capital para el periodo 82-86. Tuvo dificultades con Salvador Jorge Blanco, pero aún así inició su pre-campaña y en el proceso interno con Jacobo Magluta no se pudo definir el candidato. Aún así Peña apoyó a Jacobo, pero también generó la división de muchos de sus seguidores que no apoyaron a Jacobo Magluta y termina Balaguer llegando al poder. En 1989 se divide el PRD, Jacobo funda el PRI, Peña funda el BIS, que es el partido que dirige hoy Peñaguaba, y esa división propicia entonces una elección traumática donde Bosch y Balaguer prácticamente terminan empate y luego a partir de ahí 1994 ya Peña es un líder fuerte del PRD, alega fraude en el 94, pero tiene la condición de que Peña no lanzó a las calles al pueblo PRDista, sino que hace unas negociaciones en la que se hace la primera gran reforma constitucional y se establece la doble vuelta. En el 96, en una segunda vuelta, pierde de Leonel Fernández y ya en el 98, tal como dijimos anteriormente, fallece el líder del PRD. Y con su fallecimiento prácticamente se inicia también una división de ese partido que lo convierte hoy en uno de los partidos prácticamente minoritarios, pero la otro grupo de PRDistas forman el PRM y hoy están en el poder bajo la base de muchos acuerdos, algunos públicos, otros privados, pero al fin y al cabo es con ese nombre y es con parte de esa dirigencia que se está gobernando el país. Hoy hubieron algunos eventos y van a seguir algunos. En la universidad hay esta prima noche, unos debates sobre la vida de Peña y sus principios ideológicos, pero los dos ayuntamientos más principales del país hicieron dos actividades que nosotros la vamos a colocar en el mismo orden con ustedes, porque es los criterios que enarbolan la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, que lo hace en un acto del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, en el cementerio Cristo Redentor, en la tumba de Peña, acompañada de Hipólito Mejía y los demás integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, y la otra
la hace Manuel Jiménez, no en la Plaza Peña Gómez, sino en el mismo Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que lleva el nombre de ese prócer de la República, José Francisco Peña Gómez. Vamos a oír primero la intervención de Carolina Mejía en la tumba de José Francisco Peña Gómez y en el acto que le hace el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez. Máster, por favor, nos pone la intervención de la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía Gómez, de Garigó, primera mujer que ocupa la alcaldía de la capital de esta ciudad primada de América, que en agosto de este año cumple 525 años de fundación. Vamos a oír lo que nos dijo Carolina Mejía esta mañana en el cementerio Cristo Redentor. Querido Darío, te cuento que también don Rafael me sorprendió con darme este privilegio de poderme dirigir a ustedes nueva vez aquí en el marco de esta conmemoración del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, que nos encuentra anualmente en el mismo lugar. No puedo dejar de mencionar a mi querido Radamés y con él a nuestra siempre amada y recordada Ana María, a mi querido Quique Morillo, que lo vi ahí, me emocioné mucho de verlo, y a tanta gente querida, escuchar a Gabino. Cuando Darío decía que me tocaría hablar, dije, bueno, hablar de Peña es simple, porque es sencillamente cerrar los ojos y sentir, como con cualquier otro ser amado que se nos ha ido, y cómo vive, porque realmente, y esto que voy a decir adquirió pues mucha vida en mí a partir del fallecimiento de mi mamá. El amor no muere, por el contrario, esas personas con las que tenemos ese vínculo tan único, a través de nosotros viven. Nosotros, el presidente Mejía, desde hace muchos años, decidió preservar el ideario de Peña Gómez, sus ideas vivas a través de la enseñanza. Y el instituto ha jugado un rol fundamental en la formación de muchos jóvenes, hombres y mujeres, y me incluyo, porque mi querido Waldis, cuando asumí la responsabilidad de la candidatura al Ayuntamiento del Distrito Nacional, justamente con lo que me ayudó y los documentos y las informaciones que me dio, es el programa de formación municipal que ofrecemos en el instituto. Esa responsabilidad de formar hombres y mujeres para que puedan hacer el servicio público como corresponde, de manera transparente, de manera seria, de manera eficiente, con las informaciones necesarias para poder tener el comportamiento que justamente Peña Gómez tantas veces pues nos exhortó, nos animó o llamaba la atención de nuestras autoridades para tener la conducta adecuada para manejar los recursos de este país. ¿Por qué? Porque la política abrazada como servicio pone en el centro de todas las políticas públicas a la gente. Y todavía hoy esa es el objetivo, el trabajo, como lo realizamos desde el PRM, que es el partido que simboliza y finalmente ejecuta a través de las acciones que tiene y que desempeña nuestro presidente, eso con lo que Peña realmente se comprometió, que era trabajar por el bienestar de la gente. Y lo que escuché y aprendí sobre el partido a través de mi padre y de la mano de José Francisco Peña Gómez son los fundamentos sobre los cuales día a día trabajo con amor para que las cosas sean mejor para todas esas personas, en este caso del Distrito Nacional, a las que podamos tocar. La oportunidad que los servidores públicos tenemos es enorme y es asumir el compromiso individual de hacer las cosas bien y para bien de la gente. El ejemplo con Peña lo tuvimos. Y decía Peña que sí, que la democracia era muy cara. Es cierto. Y estamos todos obligados a abrazar estos principios democráticos para hacer de este país uno mejor y más fuerte, pero siempre considerando cuál es el sentir y el pesar de la gente.
Fíjense, esa es la visión de la alcaldesa de la capital. Carolina Mejía lo hace dentro del ámbito de una simbiosis de la parte académica, que es la esencia, y la parte política, porque la academia es que en gran medida esa sustentación de la política, y de eso fue un legado de Peña, insistir mucho en que los jóvenes debían capacitarse y hacerlo en ambas cosas, en la parte seglar, técnica, profesional, pero también en la parte política y social. Y en ese aspecto se maneja el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, que apadrina y mantiene una vigilancia constante sobre él, el presidente Hipólito Mejía, como parte de su esfuerzo por mantener el legado de José Francisco Peña Gómez. La otra actividad es la que hace el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Manuel destacó un dato que yo creo que es significativo que tengamos presente, y es que en su intervención Manuel hizo este señalamiento en ese acto. Él dijo, entre otras cosas, porque lo vamos a poner en completo, pero nos decía que debemos mantener la memoria histórica viva en el recuerdo del pueblo dominicano, que la historia irá desenterrando, la historia irá poniendo a cada cosa en su lugar. Peña fue la lucha profunda contra la traición. Rescatarlo hoy habla de la honestidad de la política. Su vida completa estuvo vinculada a acciones de gran impacto en la sociedad mundial, no solo en la República Dominicana. La única manera de honrarlo es actuando con lealtad, como él lo hizo, dijo Manuel Jiménez. Pero vamos a oír ahora la intervención de Manuel de manera íntegra. Director, por favor, colóquela. Peña fue la lucha profunda contra la traición. Rescatarlo hoy es seguir su ejemplo, es hablar de la honestidad de la política. Su vida completa tuvo vinculada a acciones de gran impacto en la sociedad mundial, no solo en República Dominicana. Por eso cualquier estatua es pequeña para la estatura de su tamaño. La única manera de honrarlo es actuando con lealtad, como él lo hizo, apegado a los principios elementales de la pureza de la política, como una ciencia para producir el bien común. Aquí, en este ayuntamiento, la memoria de Peña no va a perecer. Y hemos pedido que cada ayuntamiento del país, en honor a su nombre, a su memoria y a la grandeza de su gestión como alcalde, lo tengan presente, lo tengan también en sus paredes. Pero celebrar el 25 aniversario de mi padre con esta develación del busto debe ser un poquito más que la develación de figuras de este tipo. Debe ser un momento para que todos pensemos cómo lo honramos con nuestro comportamiento, cómo replicamos sus ideales, cómo llevamos a cabo las ideas del doctor José Francisco Peña Gómez, cómo hacemos políticas públicas donde la gente sea el centro de ellas. Tenemos que ser ejemplo de honestidad, tenemos que ser ejemplo de probidad, tenemos que ser ejemplo de lealtad, tenemos que tratar aquí en la alcaldía o donde quiera que usted esté ejerciendo funciones públicas de cumplir con el sueño del doctor Peña Gómez. Importante develar este busto
en la entrada del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, porque la existencia de esos ayuntamientos del Gran Santo Domingo es el resultado de una propuesta de José Francisco Peña Gómez cuando aspiraba a la sindicatura de la capital en 1988. Antes de su muerte había pronunciado un discurso donde decía que iba a dividir administrativamente la ciudad de Santo Domingo. Pero yo tengo algunas reflexiones que aparecen en una publicación hecha por el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, donde hay algunas de las intervenciones, algunos de los criterios, de las ideas de Peña planteados en este trabajo. Y yo voy a leer solamente 3 de ellas para que pasemos a otros aspectos. El fracaso de la democracia está relacionado con la incapacidad de los líderes y de los dirigentes para gobernar eficazmente. Es por ello que nuestro partido está en la obligación de preparar y adiestrar a sus dirigentes con la eficiencia que requiere un Estado moderno, lo que significa que debemos convertir nuestro partido en escuela de dirigentes y administradores para no depender de los cuadros del sector privado. Señores, hoy la mayoría de los partidos políticos cuando llegan al poder tienen que depender de técnicos del sector privado porque nuestros partidos políticos no han formado ni administradores públicos ni hemos formado dirigentes políticos. Desde el Instituto Peña Gómez, Hipólito Mejía hace un gran esfuerzo y por ese instituto han pasado dirigentes de todos los partidos políticos. Algunos han ganado posiciones municipales y congresionales y para Hipólito eso no representa nada malo. Se siente satisfecho porque ese Hipólito Mejía que ha pensado siempre en la visión de Peña. Otra de las consideraciones que tengo sobre la vida de Peña Gómez y sus criterios, lo voy a señalar ahora porque ustedes deben de conocer esa parte de la vida de este hombre. Peña dijo: es indispensable la reapertura de la escuela de cuadros, que los precandidatos a las diferentes facciones se dediquen al estudio de los asuntos que habrán de tratar en caso de llegar al poder y además estar en condiciones de defender en cualquier plano las historias y las ejecuciones de los partidos. Señores, más de ahí no canta un gallo. Es como si 25 años después estuviéramos diciendo que eso es lo que necesitamos. ¿Y cuál otra fue parte de su razonamiento? Estamos presenciando una campaña de derroche escandaloso de recursos, de proliferación de sueldos y salarios a desertores que se cansan de militar en la oposición y han decidido procurarse su subsistencia a través de una retribución del Estado. Estamos en presencia de una descomposición moral sin precedentes de la política partidista, que de no detenerse a tiempo, la convertiría en una actividad de mercenarios que no realizan ninguna labor política a menos que no sea a cambio de dinero. Si todos vemos lo que nos dijo Danilo Medina para justificar la derrota del PLD, podemos decir que 25 años después, Peña Gómez tenía razón. Si vemos hoy las nuevas adhesiones al Partido Revolucionario Moderno, podemos decir que una parte de esas son nada más que la profecía de José Francisco Peña Gómez. Los partidos deben de crecer, pero es sobre la base de la formación, sobre la base de los criterios, sobre la base de eso que señaló Carolina Mejía y que señaló Manuel Jiménez. Es sobre la base de principios, de trabajo por la gente y para la gente. Eso es lo que uno espera, que estos que repiten cada día que son peñagomistas, lo sigan demostrando con los hechos, con pensar en que todo esto debe ser primero la gente. Bien, amigos de la hora de Consuelo, doña Consuelo estuvo tratando hoy el caso Donald Trump, y es importante que lo veamos y sus efectos. Trump condenado en una situación muy desigual, extraña,
un proceso de algo que pasó en 1990, 30 años después, 25, sí, ya, 30 años después. Señores, esos son los procesos en Estados Unidos. Trump dice que no van a apelar, van a pagar los millones que le pusieron en mano a esa abuela, como decía hoy don Julio Martínez Pozo. Este es un pleito entre abuelos, de algo que hicieron estando más jóvenes, hace 30 y pico de años. Y la otra noticia internacional que doña Consuelo ha resaltado es que uno de los hijos de Robert Kennedy está aspirando a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Este joven, Robert Jr., comienza su campaña diciendo que la CIA tuvo que ver con la muerte de su tío, el presidente John Fitzgerald Kennedy. Es importante que demos seguimiento a lo que va a pasar en Estados Unidos, porque en gran medida, tal como señaló en una ocasión el presidente Leonel Fernández, cuando en Estados Unidos se tose, ya aquí tenemos gripe. Y por último, el proceso migratorio. Termina ya las excepciones que había, está la presión en México, en la frontera mexicana, ahí tienen que haber dominicanos, porque los dominicanos están intentando llegar a la tierra prometida de Estados Unidos, el sueño americano. Lo hacen o por La Yola, camino a Puerto Rico, o por la vía de Guatemala, que ya no cerró la frontera. Señores, he compartido con ustedes estas inquietudes que en gran medida nos afecta a todos. El proceso haitiano, el proceso de leyes que no se pueden aplicar y que aprueba nuestro Congreso bajo la presión internacional. La visión de dos alcaldes sobre cómo recordar a Peña Gómez, la recopilación, la lectura de 4 de los textos que aparecen en la recopilación de las ideas de Peña Gómez, del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, y por último, lo que pasa en lo inmediato en Estados Unidos. Señores, será hasta mañana que ustedes van a estar con Consuelo de Pradel y Dájer en esta hora de consuelo. Pasen buenas tardes.